Bienvenidos a Desafío. Yo creo que todos conocemos o tenemos cerca de nosotros un familiar, alguna persona que padece diabetes. Este es un tema muy serio, es un tema de salud pública y justamente para hablar de ello nos acompaña la doctora María Guadalupe Castro Martínez, jefa de posgrado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Estela, por estar aquí con ustedes en este programa. Bueno, yo creo que nunca está de más decir cuál es el tamaño del problema de salud pública en materia de diabetes en México. No, yo creo que es un problema muy grave. Realmente nos encontramos ante una epidemia y les voy a dar algunos números. Por ejemplo, hace 3 años se mencionaba que para el año 2030 iba a haber alrededor de 300 millones a nivel mundial de diabetes. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, en México tenemos 365, ¿verdad?, por ciento que se ha incrementado la cantidad de personas diabéticas en México. Es el 14.4% de la población que tiene diabetes mellitus. Entonces esto pues es muy grave porque, como comentabas, todos tenemos algún familiar diabético, todos conocemos a alguna persona que es diabética y desafortunadamente en una buena parte de los casos tienen complicaciones crónicas de la enfermedad que va a afectar además la calidad y la expectativa de vida, y sobre todo si empieza uno con este problema desde etapas muy jóvenes, ¿no? 30 o 40 años. 30 o 40 años. Para ubicar al público, Guadalupe, ¿cuál es la diferencia entre las diabetes y cuál es la mayor prevalencia en México? Bueno, digamos que se dividen en 2 grandes grupos de diabetes. La tipo 1, en donde allí prácticamente la producción de insulina es nula, pero eso no es el problema principal en nuestro país, sino que es la diabetes mellitus tipo 2, la que tiene un comportamiento que le llamamos nosotros los médicos del adulto y que abarca prácticamente casi más del 90% de la población mexicana, en donde aquí el problema es muy complejo, ¿sí? A diferencia de la tipo 1. Aquí el problema es de que no nada más el páncreas que produce la insulina no está trabajando de manera adecuada para satisfacer las necesidades de control de la glucosa en todos los tejidos periféricos, sino que además, aunque haya producción de insulina, esta no actúa en el músculo, en el hígado, en el tejido adiposo. Luego, además, en los últimos años ha habido pues avances en lo que es los mecanismos de producción de la diabetes y hay en la actualidad 8 alteraciones que se presentan, además de estas 2 que son las más importantes. Uno de ellos es de que cuando nosotros comemos hay la liberación de una hormona que se llama incretina. Y esta incretina va hacia el páncreas a decirle, ¿sabes qué? Ahí viene una carga de glucosa, necesito que produzcas una buena cantidad de insulina para evitar que después del alimento se eleve la glucosa. Entonces se ha visto en los últimos años que este defecto de esta hormona, ¿verdad?, juega un papel muy importante en el desarrollo de diabetes. Y otro mecanismo muy importante es el sobrepeso, la obesidad. Eso iba. ¿Qué relación tiene el sobrepeso con la diabetes? En primer lugar, también sabemos que nosotros en México tenemos el primer lugar de obesidad en el mundo. Y si se han fijado, no todos los gorditos parecen bolitas, no manzanas, sino que hay algunas personas que tienen sobrepeso en donde el acúmulo de grasa es principalmente en el abdomen. Y mucho se ha trabajado en la Secretaría de Salud, ¿verdad? Hay que medirnos la circunferencia de la cintura. Si nosotros las mujeres tenemos una circunferencia de la cintura por arriba de 80 centímetros y los hombres lo tienen por arriba de 90 centímetros, esto quiere decir que tenemos una gran cantidad de grasa en el abdomen. Y esta grasa es la que tiene un efecto nocivo para el organismo, porque se ha visto en la actualidad que es un órgano endocrino en donde se producen muchísimas sustancias ahorita, alrededor de 30, que van a actuar en diferentes niveles del organismo. Y dentro de las sustancias que se produce, bueno, pues también está favoreciendo, ¿verdad?, que no hay una función adecuada del páncreas. Entonces, la verdad es que es bastante complejo esto, pero la obesidad juega un papel muy importante. O sea, sí hay factores genéticos, pero aunque no haya una carga genética, tan solo con tener obesidad o sobrepeso, ya estamos con un factor de riesgo. No, pero nosotros los mexicanos además estamos en una situación todavía, yo creo que más difícil en relación a otras poblaciones, porque nosotros por el hecho de ser mexicanos ya tenemos un riesgo de padecer diabetes. Si tenemos algún familiar en línea directa, es decir, el papá, la mamá, los abuelos, ya tenemos otro riesgo para tener diabetes. Si tenemos sobrepeso y sobre todo el acúmulo de grasa que les comentaba a nivel intraabdominal, ya son 3 factores de riesgo. Claro. Ahora, ¿qué hacer? Porque normalmente se dice que no hay políticas públicas, etcétera, etcétera, aunque en los últimos años se ha trabajado por prevenir la obesidad, ergo la diabetes. Pero, ¿qué pasa al interior de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que poco hace por prevenirla?
Yo creo que el gobierno, y sobre todo la Secretaría de Salud, ha estado trabajando mucho en esto. Sí, se ha actualizado la norma oficial mexicana para el manejo de la diabetes. Ahora, en el 2010, se tienen programas por parte del ISSSTE, del Seguro Social, de la Secretaría de Salud. Recientemente también se inauguró, creo que la semana pasada, un centro de diabetes por parte de aquí del departamento, del doctor Agüed. Pero yo creo que lo más importante es que cada una, ¿verdad?, de las personas que tenemos algún familiar, ¿verdad?, que son diabéticos, que tenemos sobrepeso, creo que es donde nos toca a nosotros hacer una modificación del llamado estilo de vida, que consiste en modificar nuestro plan de alimentación, no porque nos vayamos a morir de hambre, sino que comamos, ¿verdad?, de una manera normal, distribuida en cuanto a las proteínas, las grasas, los azúcares, y que hagamos ejercicio. La verdad es que, por ejemplo, a mí me da mucho gusto ayer que fui a Chapultepec a caminar, porque yo camino 3 veces a la semana, más o menos 1 hora, ver muchísima gente, las mujeres que fueron allí, caminar eran 11,000. Y entonces la verdad es que esto es muy importante, que eduquemos a nuestros jóvenes a hacer este tipo de actividad física para tratar de prevenir el desarrollo de diabetes mellitus, o cuando menos, en lugar de que le dé uno a los 40 años, que le dé uno a los 70. Sí. Pero entonces ya la expectativa y calidad de vida Es otra. mejoró de manera muy importante. Entonces tenemos que trabajar en eso. Si tenemos un paciente, un familiar, por ejemplo, mi papá que sea diabético, yo no le voy a hacer como hija una alimentación especial a mi papá. Yo voy a tratar de que mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos, ¿verdad?, y mis sobrinos, todos tengamos una alimentación sana y que todos salgamos a hacer actividad física 3 veces a la semana. Sí, con eso tenemos. Con y eso nos va a ayudar muchísimo. Modificar entonces no solo la alimentación, sino el ejercicio. La actividad física. Y eso puede cambiar incluso no solamente las enfermedades que se derivan de la diabetes, sino la propia Y vamos a mortalidad, incidir ¿no? en la obesidad, ¿no? O sea, hay gente que tiene un sobrepeso, ¿verdad?, digamos, no muy importante, pero baja 5 kilos, un 10% del peso, y con eso se evita la diabetes, se evita la presión arterial, se evita que se tengan problemas de colesterol, de triglicéridos, es decir, toda la constelación de alteraciones que se presentan en las enfermedades crónicas del adulto. Sí, el tema es realmente largo. Lo que hemos intentado en este breve tiempo con la doctora Guadalupe Castro Martínez, jefa de posgrado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, es realmente insistir una y otra vez en la importancia de que cambiemos estilos de vida, en la alimentación, en el ejercicio, que esta es una epidemia ya. Es una epidemia, no es que mi tío tiene, y que cuando se cambien los alimentos es para toda la familia, ¿no? Claro, para toda la familia. Pues sí, debe ser. Apenas unos tips, pero agradecemos mucho a la doctora Castro Martínez que nos haya alertado, insistido en este tema tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estela, por la amable invitación. Ojalá que se modifique todo para que tengamos un país mejor. Sí.